Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. El Rey León. Reencarnado como el hermano gemelo de Simba. Capítulo 21. Romance naciente. Tercera persona. La tarde pintaba el cielo con largas pinceladas de ámbar mientras el sol descendía sobre las llanuras. Las altas hierbas se mecían con el viento como si la tierra respirara, susurrando a los costados de Zuri mientras avanzaba sigilosamente. Sus patas se hundían en la tierra con la gracia del hábito. Había un antílope cerca, el viento se lo decía de vez en cuando. Había captado su olor minutos atrás, pero este podía desvanecerse al menor cambio de dirección del viento. Por eso los leones no confiaban únicamente en su olfato. También sabían rastrear a su presa. Zuri hacía justamente eso mientras observaba el suelo bajo ella. Vio las huellas y la hierba doblada. Por el ritmo y la cantidad de pisadas, dedujo que era un ejemplar solitario y macho. Los machos más grandes solían dejar pasos más largos que las hembras. Esa era la pista. Desvió la mirada hacia un lado, donde otra bestia la acompañaba. Shaka. Pensaba que estaba detrás de ella. No lo había oído acercarse, no lo había visto moverse entre la hierba. Era un acechador perfecto. Lo encontré, es un antílope, dijo, pero no añadió nada más al ver la expresión de comprensión en su rostro. Todo lo que ella descubría, él ya lo sabía. Probablemente él la había guiado hasta allí, sabiendo de antemano que había un antílope en esa zona. Desde que Scar robó el antílope que él había llevado para ella, decidieron cazar otro juntos en cuanto tuvieran la oportunidad. Bueno, ella siempre estaba lista y dispuesta a cazar con él, pero era él quien decidía cuándo. Hoy era ese día. No solían tener momentos a solas como este, así que, si era sincera, le costaba concentrarse. Sus ojos estaban siempre puestos en él mientras rastreaban a su presa. Sentía el leve cambio en el aire cada vez que él se movía, la forma en que los pájaros se quedaban quietos al paso de su cuerpo. Era pesado contra la tierra, tenía que serlo, con un cuerpo como el suyo. Cada músculo en sus hombros era visible incluso bajo el pelaje, y esos hombros se alzaban más que los de la mayoría de los leones de la manada. Y aún así, de alguna forma, ese peso no lo hacía más lento. Solo lo volvía más firme, como si fuera imposible moverlo si él no lo deseaba. Cada uno de sus pasos era deliberado. Sus patas delanteras se flexionaban como arcos tensados cuando se agazapaba entre la maleza, y la pura masa de su cuerpo parecía fundirse con la tierra sin emitir sonido alguno. Los músculos de su espalda se ondulaban, y Zuri volvía a notar lo distinto que era de los demás. No acechaba como un león. Acechaba como otra cosa, algo moldeado por la necesidad, el dolor y la disciplina, no solo por el instinto. Sus patas traseras siempre estaban más tensas, su centro de gravedad más bajo, sus almohadillas abiertas apenas lo necesario para distribuir la presión. No era elegante, no era instintivo. Era calculado, era intencionado. Había una diferencia. Una diferencia que se hacía más evidente cuanto más se observaba y se comparaba. Tras unos minutos de rastreo, el antílope finalmente apareció a la vista, cerca del lecho seco del río. Su figura era delgada, nerviosa, con las orejas erguidas. Pastaba con inquietud, moviendo las pezuñas sobre la tierra. Allí, susurró ella y se ocultó entre la hierba. El viento está a nuestro favor, susurró Shaka en respuesta. Entonces se alejó de ella, flanqueando a la presa por la derecha. Con cuidado, dijo Zuri mientras se agazapaba aún más, esperando el momento adecuado. Shaka casi se burló de sus palabras. Zuri lo observó alejarse, y se sintió impactada por lo silenciosamente violenta que se veía su silueta a la distancia. Su cuerpo parecía cortar el mundo en lugar de ser parte de él. Su melena aún no estaba completamente crecida, pero ya era espesa alrededor del cuello. Sus ojos se posaron en la cola detrás de él, o en lo que quedaba de ella. Era corta, como la de una hiena. Al principio había parecido extraña, pero ahora se ajustaba perfectamente a su complexión única. Eso la hizo recordar aquel día fatídico en que se habían alejado demasiado y habían roto una regla que no debían. Shaka fue quien cargó con las consecuencias de su error colectivo. Mientras todos huían del leopardo, él se dio la vuelta y huyó. Jamás olvidó aquella imagen. Lo vio de espaldas, de pie entre ella y lo que su joven mente solo podía describir como la muerte encarnada.
Incluso ahora resultaba ridículo pensarlo. Un cachorro de no más de medio año, pero rugió y luchó como un adulto. Recordaba la sangre que cubría todo su cuerpo cuando lo volvió a ver. Recordaba el silencio de su llegada. ¿Cómo no lloró? En cambio, parecía brillar con orgullo. Porque había vencido y la había protegido a ella, que no había hecho más que huir. Un leve movimiento en la hierba la devolvió a la realidad. El antílope alzó la cabeza. Zuri avanzó un poco. Estaba a 30 pasos de la presa, y el viento soplaba a su favor, así que se acercó lentamente. Pero antes de que pudiera lanzarse, Shaka se le adelantó. Se movió como un destello. No saltó como se esperaría. No se impulsó solo con las patas traseras. En cambio, las 4 extremidades se aferraron a la tierra, y se impulsó hacia adelante con toda su fuerza. Más que un salto, fue un lanzamiento, y el suelo bajo él se resquebrajó cuando se movió. No fue un salto silencioso como el de cualquier otro león. No lo necesitaba. El antílope apenas tuvo tiempo de girarse. Shaka se estrelló contra él a mitad de carrera con una fuerza que sonó como árboles quebrándose. Rodaron envueltos en un torbellino, y él giró en el aire durante la caída. Golpeó con una enorme pata delantera el hombro del antílope. Se escuchó el chasquido de un hueso al romperse. El polvo se levantó, ocultando la escena de su vista, y luego, nada. Silencio. Zuri rompió a trotar, emergiendo de la hierba justo cuando Shaka se levantaba sobre la presa abatida. No respiraba con dificultad. Su pecho subía con profundidad y ritmo, como un horno encendido. Una de sus patas aún descansaba sobre el cuello del antílope, inmovilizándolo por si intentaba escapar. A sus ojos, la forma en que él cazaba era brutal en exceso. Ni siquiera daba a la presa una oportunidad de esperanza. Simplemente la aplastaba con tal fuerza que la sumía en una desesperación absoluta y la ahogaba bajo un poder desbordante. Al final, Zuri no tuvo que hacer nada. Ni siquiera pudo lucirse frente a él. ¿Estás bien?, preguntó. Shaka asintió, sacudiendo sus anchos hombros. Podías ver cómo sus músculos se relajaban, dejando de empujar contra su piel tensa. Hombros más anchos que los de cualquier otro león que ella conociera, y patas enormes, pero cuidadosas al retroceder. Parecía algo tallado por el tiempo, no algo nacido de la naturaleza. Como si hubiera sido construido para dominar, proteger y proveer. Era un pensamiento que rondaba en un rincón de su mente, pero, le encantaría tener cachorros con él. Era un impulso instintivo. Multiplicar lo que creía ser el león más apto. ¿No sería todo mucho mejor si existieran más de un Shaka? Pequeños Shakas, a los que ella criaría para que fueran igual que su padre. Eso sería una forma maravillosa de pasar el resto de su vida. ¿Qué esperas? Vamos a comer, dijo con un poco de emoción escapando en su voz. Después de todo, los antílopes eran sus favoritos. Pero no empezó a comer. Esperaba a que el dominante y el cazador de la presa diera el primer bocado. Esa era la tradición, una ley no escrita. Él bajó la cabeza y comenzó a abrir el cadáver. Ella lo observaba con impaciencia mientras él desgarraba el interior de la presa. Pero en lugar de tomar el primer bocado, se apartó con el hocico ensangrentado y le hizo un gesto. Adelante, tú come primero. Parpadeó. Ya estoy bastante lleno, así que puedes comer tú primero, repitió. Y ahí va de nuevo, pensó para sí misma. ¿Cómo alguien podía ser tan distinto de los de su propia especie? No lo sabía. Ningún león cedería jamás el primer bocado, ni siquiera a su propia cría. Eso la fascinaba sin medida. Tal vez si llegaba a tener un pequeño Shaka dentro de ella y lo criaba, podría llegar a comprenderlo un poco más. De cualquier forma, no iba a rechazar tanta generosidad. Rodeó el cadáver y comenzó a comer los jugosos órganos de la presa. Shaka se le unió después de un rato, y ambos compartieron una comida bajo el atardecer. Capítulo 22. Una guerra abrupta. Primera persona. 2 años de edad. Otros 6 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo se movía de forma extraña en este mundo, más rápido en algunos aspectos, más lento en otros. Y, sin embargo, mi crecimiento no se detenía. A través de un entrenamiento intenso y una dieta que solo podía describirse como glotona, había forjado un cuerpo que desafiaba el calendario natural. Para cuando cumplí 2 años, ya había alcanzado el tamaño de un león macho completamente desarrollado.
Lo que a otros les tomaría 5 o 6 largos años de progreso gradual, yo lo había conseguido en menos de la mitad del tiempo. En realidad, no debería ser tan grande a mi edad. Y no era solo el tamaño. Mi estructura era más ancha que la de otros machos, mis extremidades estaban gruesas de músculo, y mis huesos tenían una pesadez que daba fuerza y presencia a cada paso que daba. Mi físico se volvía más parecido al de un tigre que al diseño torpe de un león. Lo más aterrador de todo era que todavía no había terminado de crecer. Un león normal crece durante 5 o 6 años, lo que significaba que aún me quedaban al menos 3 años más de desarrollo por delante. Ni siquiera podía imaginar en qué clase de bestia me convertiría a esa edad. Tal vez podría llegar a tener el doble del tamaño de cualquier otro león macho, eclipsando con facilidad incluso a Mufasa en su mejor momento. Y, siendo honesto, no me parecía descabellado si tomaba en cuenta mi entrenamiento técnico y mi dieta. Incluso entre los humanos de la misma especie, el hombre más fuerte del mundo podía llegar a ser 3 veces más grande que el hombre promedio de su misma raza y especie. Mi único límite serían mis propios genes. Además del crecimiento de mi masa corporal, mi melena también había crecido. Aunque aún no tenía el grosor ni la majestuosidad de la melena de un león anciano, ya era una melena completa. Mechones de pelaje oscuro enmarcaban mi rostro como un halo en llamas, cambiando de tono lentamente con cada luna que pasaba. Los cálidos tonos marrones de mi infancia estaban dando paso a algo más profundo, más oscuro y más intenso. En algún momento me pregunté si llegaría a parecerme a mi padre, el gran león dorado que una vez gobernó las tierras del reino. Pero parecía que ese resplandor dorado no estaba destinado para mí. Lo cual apestaba, siendo sincero, ya que pensaba que Mufasa se veía realmente genial y majestuoso, y me encantaría haberme parecido a él. En lugar del dorado, mi melena se oscurecía con cada oleada de testosterona que recorría mis venas, porque aparentemente, mientras más testosterona, más oscura la melena. Y, desafortunadamente, empecé a parecerme a Scar en ese aspecto. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Cambiando de tema, la sequía prometida que recordaba aún no había azotado las tierras del reino. Los ríos seguían fluyendo, los árboles seguían dando frutos, y las presas aún recorrían las llanuras en cantidades satisfactorias. La vida era, en apariencia, estable. Incluso pacífica. Todavía prosperábamos y vivíamos en abundancia. Eso me hizo reflexionar sobre el intervalo exacto entre la huida de Simba y su regreso a las tierras del reino. Según los eventos que recordaba, Simba ya estaba completamente crecido cuando volvió para desafiar a Scar por el trono. Incluso era más grande que Scar. Eso requería al menos 6 años de crecimiento natural para Simba. Lo que significaba que el clímax de la historia estaba aún a unos 4 años de distancia, como mínimo. La sequía probablemente llegaría unos 2 años antes de eso. Eso significa que Simba y sus amigos estuvieron cantando Hakuna Matata durante casi 6 años, dije entre risas. Mi voz salió rasposa por la presa que sostenía entre las mandíbulas. El sol de la tarde golpeaba mi lomo mientras trotaba hacia la roca del rey con una cebra medio comida. No era tarde. Al sol aún le faltaban 3 o 4 horas para ponerse. Ya había comido hasta saciarme, pero el resto lo llevaba a casa, arrastrándolo por la sabana. Tal vez te estés preguntando para quién estaba haciendo esto. No era para Scar, ni para las leonas, ni siquiera para Zuri. Era para los cachorros. Y con cachorros, me refería a los más nuevos de la manada. Ya eran lo bastante grandes como para empezar a comer carne, pero últimamente, la comida había sido un poco más escasa para ellos. No por falta de presas, sino porque las hienas se habían vuelto más atrevidas. A menudo rondaban los bordes de nuestros lugares de caza, esperando sobras y devorando todo antes de que los cachorros tuvieran tiempo de llenarse. No se iban a morir de hambre por eso, pero no comían lo suficiente, y yo no podía aceptar eso. Después de todo, yo era el hermano mayor, y quería que durmieran con el estómago lleno. Que fueran o no hijos de Scar no me importaba. Los linajes eran irrelevantes cuando me miraban con esos ojos grandes e inocentes, tropezando con sus propias patitas. Creo que ya lo he dicho antes, pero los cachorros de león eran absolutamente adorables. Eran literalmente gatitos, y había aprendido a quererlos. El aire se volvió más cálido a medida que me acercaba a la guarida. Era la hora perfecta para regresar. Scar solía pasar este momento del día patrullando los límites de las tierras del reino y, como ya te imaginarás, lo estaba evitando.
Nuestra relación no era buena, por decirlo suavemente. De hecho, no lo era desde hacía ya un buen tiempo. La tensión entre nosotros estalló por primera vez hace 6 meses, cuando desaparecí durante 3 días, y desde entonces no había disminuido. Al contrario, solo había ido en aumento. Éramos como hierba seca y pedernal, a una chispa de un incendio. Cada mirada que me lanzaba venía cargada de sospecha. Cada palabra que me dirigía escondía una amenaza. A los 2 años de edad, un león macho ya estaba en el punto exacto en que se lo expulsaba de la manada. Yo estaba haciendo todo lo posible por retrasar lo inevitable. Pero mientras subía el camino rocoso que conducía a la guarida, capté el olor de Scar. Me detuve de inmediato, preguntándome por qué no había salido a hacer su patrullaje habitual. Me quedé allí un momento, contemplando si debía entrar de todos modos o marcharme a la sabana y esperar a que se fuera de la guarida. Pero mi momento de contemplación se rompió al oír un forcejeo desde el interior. El rugido de fastidio de Scar era inconfundible, pero los gruñidos furiosos de Zuri lo eran aún más. Solté la cebra y corrí de inmediato hacia la entrada de la guarida. Mi presencia fue recibida con un instante de silencio cuando todos los que estaban dentro se volvieron a mirarme. Por mi parte, toda mi atención estaba en Scar, que tenía una pata sobre el vientre expuesto de Zuri. Ella yacía de espaldas, con las orejas pegadas contra la cabeza en señal de agresividad. Le enseñaba los dientes y las garras al rey, pero se notaba que estaba en una posición de desventaja. Ya lo percibía en el aire, pero el destello del miembro de Scar bastó para darle contexto a la situación. Sorprendentemente, me mantuve inquietantemente calmado por un instante mientras evaluaba la situación. Zuri tenía mi misma edad, apenas 2 años. Y las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 3 o 4 años. Entonces, ¿por qué Scar intentaría aparearse con ella? Por un lado, podría ser que Scar, con toda su vileza, fuera un pedófilo. Por otro, podría ser por mi culpa. Zuri y yo éramos muy cercanos, incluso dentro de la manada. Todos lo sabían. Y últimamente, habíamos estado yendo juntos a cazar o alejándonos más a menudo que antes. Scar probablemente se sentía amenazado por eso, y se estaba preguntando si ella ya había alcanzado la madurez y había estado apareándose conmigo. Además, quería imponer su dominio sobre mí y acostarse con la leona que a mí me gustaba. Fuera cual fuera la razón, esto era inaceptable. Estaba tratando de arrebatarme lo que era mío. Quería retrasar esto, pensé, pero esa línea de pensamiento se desvaneció rápidamente mientras una furia surgía desde lo más profundo de mi alma. La calma extraña desapareció en segundos cuando la rabia me consumió. Y esta vez no intenté reprimir mi ira, la abracé. Scar igualó mi energía en cuestión de segundos. Casi parecía que me estaba esperando, como si hubiera planeado exactamente este escenario. Eso era extraño. Pero ya era demasiado tarde para pensamientos coherentes. 2 bestias chocaron. Colmillo contra colmillo. Garra contra garra. La batalla por la dominancia comenzó de forma abrupta. Capítulo 23. El veredicto del rey. Tercera persona. Scar yacía en la cima de la roca del rey, contemplando todo su reino. Su enorme silueta brillaba bajo el sol de la tarde mientras su mirada permanecía fija en el horizonte. Sus pensamientos no estaban en reposo mientras esperaba ver aparecer a Shaka a lo lejos. Incluso ahora, con solo pensar en su nombre, sentía un sabor amargo en la boca, como la carne podrida que solía comer en el pasado. Ese engendro de cachorro. Oh no, ya no era un cachorro. Era un coloso en un cuerpo joven, una aberración de la naturaleza moldeada por la adversidad. Scar lo había dejado crecer demasiado fuerte y había tolerado su existencia durante demasiado tiempo. Ahora el joven león caminaba por las tierras del reino como si le pertenecieran. Y algunas de las leonas lo observaban con esperanza. Eso era inaceptable para Scar. Le repugnaba. Ni siquiera era de su sangre. Ni de su voluntad. Y, aún así, día tras día, se volvía más confiado, más capaz, más admirado. Eso no podía continuar. Había considerado seguir el camino tradicional. Dejarlo vivir unos meses más antes de finalmente exiliarlo, como dictaba la costumbre. Pero Scar sabía muy bien que no podía hacer algo así. Necesitaba matar a Shaka, y tenía que hacerlo ahora. Si se le permitía vivir más tiempo, incluso si era exiliado, volvería 1 o 2 años después para luchar por el trono. Y eso era completamente inaceptable.
Scar estaba decidido a disfrutar del trono el resto de su vida. Al mismo tiempo, Scar no podía simplemente atacar a Shaka y matarlo. Eso no era lo correcto. Provocaría inestabilidad dentro de la manada, pues comenzarían a cuestionar la legitimidad de su gobierno. Contrario a lo que muchos creían, Scar no quería ser un dictador odiado por la manada. Quería gobernar con legitimidad, al menos en apariencia. Por eso, necesitaba idear otros planes. La única manera en que podría ganarse el derecho de matar a Shaka sería si el joven lo atacaba primero. Eso significaría que Shaka intentaba matar al rey, y Scar tendría todo el derecho de defenderse, e incluso matarlo. Aunque Shaka había crecido grande y fuerte, aún era inexperto en opinión de Scar. Seguía siendo más pequeño que él, ya que el rey era considerablemente más grande que el león promedio. Además, Scar tenía la ventaja de la experiencia, así que confiaba en sus posibilidades de victoria. La única pregunta era, ¿cómo iba a hacer que Shaka lo atacara? El joven león era demasiado inteligente para su propio bien. Nunca se atrevería a atacar al rey sabiendo las consecuencias. A menos que tuviera una buena razón. Una razón que Scar le daría por completo. Era casi demasiado fácil. Todos conocían a la leona Zuri y la relación que compartía con Shaka. Apenas estaba alcanzando la edad adecuada, pero Scar no era ciego. Él también había sido joven una vez, también había estado enamorado una vez. Sabía muy bien lo doloroso que era ver a la persona que amas siendo tomada por otro. Había sido testigo de cómo Sarabi le era arrebatada por Mufasa, y ese fue, sin duda, el peor dolor que había sentido en su vida. La rabia casi lo llevó a la locura. Nada podía herir más a un león. Y así, esperó. Esperó sobre la roca del rey y observó el horizonte. Era la hora habitual en que Shaka solía regresar. No tuvo que esperar mucho antes de ver una figura aparecer en la lejana cresta. Shaka regresaba con una presa entre los dientes. Perfecto, dijo Scar con una sonrisa siniestra extendiéndose por su rostro. Se levantó y se dirigió a la guarida donde Zuri descansaba entre las demás. Cuando entró en la cueva, ella lo notó de inmediato. Estaba alerta, acostada un poco apartada del resto de la manada. Al principio no mostró miedo, simplemente lo observó. Pero eso cambió rápidamente cuando Scar comenzó a acercarse a ella. «Has crecido hermosa, Zuri», dijo Scar con una risita baja. Zuri se incorporó y trató de escapar, pero él no le dejó espacio. Poco a poco, fue acercándose hasta acorralarla. Scar dejó claras sus intenciones al enfrentarla. No necesitaba decirlo con palabras. Su lenguaje corporal y el gruñido bajo y dominante bastaban. Zuri mostró los dientes y desplegó las garras cuando Scar intentó olfatearla en sus partes. Se volvió completamente hostil en cuanto comprendió sus intenciones. Estaba dispuesta a luchar hasta la muerte. Los leones no compartían la misma perspectiva sobre la fidelidad o el engaño en las relaciones. El rey los poseía. Independientemente de los sentimientos, las leonas debían cargar con sus crías. En cualquier otro escenario, incluso si una leona sentía afecto por un joven de la manada, no rechazaría al rey. Ni siquiera se plantearía que estaba haciendo algo mal. Así funcionaban sus instintos. Pero Zuri era distinta. Había pasado demasiado tiempo con Shaka y había aprendido de él que aparearse con otro macho que no fuera él era inaceptable. Incluso si se trataba del rey. Además, ella jamás se consideró de Scar. En lo más profundo de su corazón, sabía que era de él. Era la hembra de Shaka. Y por eso reaccionó como si un rey ajeno a su verdadero rey intentara montarla. Hubo muchos gruñidos, muchos zarpazos y forcejeos. Scar logró someterla, pero tampoco podía forzarla del todo. Pero eso no le importaba al rey. En realidad, solo lo hacía por la imagen, no por deseo genuino. Solo estaba disfrazando su crueldad como si fuera instinto. Scar preparó el escenario a la perfección, con sus patas sobre su vientre y la cola de Zuri cubriendo sus partes íntimas. Se aseguró de que ella se resistiera, de que pareciera lo más indefensa posible. Se aseguró de que sus gruñidos resonaran con fuerza suficiente, de que su llamado de auxilio llegara hasta afuera. Nadie dentro de la guarida intentó detenerlo porque, técnicamente, él no estaba haciendo nada indebido al intentar aparearse con su hembra. No estaba cruzando ninguna línea, así que en realidad no les importaba. Pero el único león a quien sí le importaba finalmente apareció. Su presencia fue innegable para todos.
Shaka era tan grande y tan imponente que, aunque no lo vieran, ni lo oyeran ni lo olieran, el instinto les gritaba que estaba allí. Un instinto primitivo que advertía de una amenaza capaz de matarlos. Todos se giraron, excepto Scar. Pintó un cuadro más vívido para el joven león. Se aseguró de que Shaka viera cómo tenía a Zuri inmovilizada bajo su cuerpo, se aseguró de que percibiera su intención y el deseo expuesto, aunque en realidad no lo sintiera. Solo entonces se giró. Y vio exactamente lo que quería ver en el rostro de Shaka. La ira distorsionaba su joven rostro hasta volverlo algo salvaje. Muchas veces, la ira era la muerte de la razón y la inteligencia. Shaka no dijo una palabra. Cargó casi de inmediato, y Scar apenas pudo contener la sonrisa. Shaka había atacado al rey. Había cruzado la línea y abandonado la ley de la manada. Ahora Scar tenía el derecho de matarlo. Se abalanzó sobre el cachorro que solía visitar su solitaria cueva tiempo atrás, ahora ya crecido. Dos bestias colisionaron. Y solo una viviría al final. Capítulo 24. Scar contra Shaka. Tercera persona. Dos bestias colisionaron en la más pura demostración de agresión. Scar se irguió sobre sus patas traseras para ganar impulso, mientras Shaka se mantenía abajo, con un centro de gravedad más estable. Shaka se estrelló contra Scar como un trueno, lanzándolo por los aires mientras ambos se estrellaban contra la pared de la cueva con un golpe sordo que resonó en todo el interior. Zuri se apartó justo a tiempo, con los ojos desorbitados entre el miedo y el asombro al ver a los dos leones chocar. El resto de la manada se dispersó en una oleada de gruñidos y chillidos, huyendo instintivamente hacia los bordes de la cueva o hacia el exterior. El aire estaba cargado de tensión y sed de sangre. Dos depredadores alfa enfrentándose entre sí. No era como cuando cazaban presas, donde lo hacían por necesidad y buscando una muerte rápida. Esta pelea era profundamente personal, y el objetivo era herirse, someterse. La fuerza bruta de Shaka estaba alimentada por la ira. Su mente no tenía claridad en ese momento, así que no había estrategia ni planificación. Sus enormes hombros giraban y lanzaban zarpazos contra el costado de Scar. Sus golpes eran más poderosos de lo que deberían ser, gracias a su adaptación. La fuerza del impacto hizo retroceder al león mayor contra la pared. Scar gruñó y respondió con un zarpazo feroz. Pero a diferencia de Shaka, que usaba fuerza, Scar apostaba por la precisión y sus garras. Sus garras alcanzaron el hocico de Shaka y le abrieron una herida. Pero Shaka ni siquiera se inmutó. En su lugar, hundió los colmillos en el cuello cubierto de melena de Scar y tiró con fuerza, arrancando un mechón de piel y pelo. Scar soltó un rugido furioso y rodó sobre sí mismo, estrellando a Shaka contra el suelo rocoso de la guarida. El polvo se levantó, y las partes más frágiles de la piedra se desprendieron bajo el peso combinado de ambos cuerpos. La primera parte de la batalla estuvo impulsada por la rabia de ambos, por lo que estuvo lejos de ser una lucha de dominio elegante. Era un combate salvaje y primitivo. Una guerra de carne e instinto. La guarida vibraba con el estruendo del enfrentamiento. Ambos leones emitían gruñidos tan profundos que hacían temblar los huesos de los presentes. Las leonas formaron un círculo abierto y contemplaban la pelea. Rugían y gruñían, pero no intervenían. Nala protegía a los cachorros más pequeños detrás de ella, mientras Sarabi observaba con ojos llenos de preocupación. Scar levantó una garra y la dejó caer como un látigo sobre el pecho de Shaka, apuntando a la garganta. Shaka giró, arañando el vientre expuesto de Scar. Sus rugidos se mezclaron, sonidos bajos, guturales, que nacían de los huesos y no se parecían en nada a un idioma. Era el lenguaje de los depredadores. La fuerza de Scar era monstruosa, y era más grande que Shaka, quien ya tenía el tamaño de un león macho promedio. Pero Shaka podía enfrentarlo en igualdad de condiciones gracias a su musculatura entrenada y su complexión única. Scar estrelló a Shaka contra la pared de roca, esta vez con tal fuerza que la agrietó detrás de él. Shaka jadeó al perder el aliento. Esquivó una mandíbula llena de colmillos, y el chasquido de los dientes de Scar al cerrarse resonó con fuerza. Una vez, dos veces, y entonces Shaka aprendió el ritmo. Se lanzó a la garganta de Scar justo cuando éste se echaba hacia atrás. Shaka mordió la espesa melena, apenas rozando la piel. La melena de los leones había evolucionado precisamente para proteger las zonas vitales, y cumplía bien su función. Pero Shaka no necesitaba morder para hacer daño. Giró la cabeza y tiró con toda la fuerza que pudo.
Era un movimiento similar al que usaba para romper el cuello de una presa, uno que había practicado cientos de veces. Scar perdió el equilibrio y fue lanzado de costado. Antes de que pudiera recuperarse, Shaka usó ambas patas para derribarlo contra el suelo. Logró montarlo y comenzó a lanzar ataques letales. Garras y colmillos cortaban y desgarraban en una brutal pelea por la dominancia. En ese momento, Scar finalmente comprendió cuán grandes eran las patas de Shaka y cuánta presión ejercían. Sentía como si una montaña lo estuviera aplastando. Lo único que podía hacer era responder a cada ataque que caía sobre él. Pero, afortunadamente para el rey, sus patas traseras encontraron el vientre expuesto de Shaka. Sus garras se hundieron en el tejido más blando del joven león, y Shaka soltó un rugido furioso con un matiz de agonía. Scar lo empujó lejos de su cuerpo, pero Shaka se aferró al rostro de Scar. Sus garras se engancharon en la ya marcada cara del león mayor, provocando que éste rugiera de dolor. Rodaron por el suelo de la guarida, estrellándose contra las piedras. Gruñidos y rugidos desgarraban el aire mientras las leonas se apartaban a toda prisa. Las dos bestias se agitaban sin control. Eran una tormenta de carne y hueso. Se volvió evidente que el lugar en el que luchaban era demasiado estrecho. También estaban poniendo en peligro a los cachorros, así que Shaka decidió mover la pelea a un entorno más apropiado. Shaka tenía menos masa que Scar, pero era más ancho y más fuerte en formas que resultaban útiles en combate. Sus poderosas extremidades controlaban el ritmo de la lucha, y siempre terminaba por encima de Scar. El más breve instante, la más mínima apertura. Eso fue todo lo que necesitó Shaka para abrir las fauces tanto como pudo y morder el rostro de Scar. Uno de sus colmillos logró penetrar el ojo del rey y se hundió profundamente en un anclaje firme. Scar tembló con violencia, su cuerpo sabía que había estado a un paso de la muerte. Entonces su ritmo cambió en una furia caótica, como la de un gato rabioso. Sus extremidades se agitaron llenas de garras, logrando arañar varias veces a Shaka. Pero el joven león no prestó atención a las heridas superficiales. En su lugar, apretó aún más su mordida y arrastró al rey hacia la entrada de la guarida. Y entonces Shaka lanzó al rey fuera. Scar salió despedido y cayó rodando por el escarpado sendero de la roca del rey. En su última caída, aterrizó con un golpe seco en medio de la llanura cubierta de hierba. Permaneció inmóvil por un momento antes de incorporarse con dificultad y alejarse tambaleando, girando sobre sí mismo. Shaka, por su parte, dio un enorme salto fuera de la guarida. Cubrió casi 10 metros de distancia y superó más de 4 de altura. Pero aterrizó con un golpe profundo, sin sufrir ni una sola herida. Desde que era un cachorro, había trepado a árboles y saltado desde ellos. Además, sus extremidades eran inusualmente poderosas para compensar su corta cola. Gracias a esos factores, pudo lograr una hazaña que parecería imposible para otros leones. Shaka no atacó a Scar inmediatamente después de aterrizar. En cambio, se tomó ese momento para rodearlo lentamente. Scar se quedó observando desde su sitio. No se atrevía a atacar, pues aún estaba impresionado por la fuerza real de Shaka. Lo había subestimado por completo. Esta no era una pelea sencilla en la que podría matar a su oponente. Shaka comenzó a reír mientras caminaba en círculos alrededor del rey. Al principio lo movía la ira y el instinto. Pero ahora tenía la mente clara, lo cual lo volvía aún más peligroso. Por fin tenía tiempo para analizar la situación, y se dio cuenta también de que Scar lo había provocado usando a Zuri. Pero aún así, rió. ¿Y sabes por qué? Porque Scar era mucho más débil de lo que jamás habría imaginado. Y tenía sentido, si uno lo pensaba bien. Scar era más grande, sí, pero en su mayoría solo estaba gordo. Había pasado más de un año desde la última vez que cazó en serio. Su estrategia de caza se basaba en rodear manadas con las hienas y derribar una gran presa con números. Hacía mucho que su cuerpo no se movía a su máximo potencial para cazar. El estilo de vida cómodo de su reinado lo había ablandado. Shaka, en cambio, era lo opuesto. Se había entrenado como un loco mientras comía más que nadie. Su cuerpo también se había adaptado a explosiones de fuerza, ya que era la mejor forma de atrapar a sus presas. Hombros más grandes le permitían golpes más potentes. Patas más grandes significaban garras más largas. Su estatura naturalmente baja lo hacía casi inamovible, mientras que sus patas delanteras más fuertes le daban más poder en cada movimiento. Era casi como si la naturaleza lo hubiera construido solo para luchar.
Incluso en fuerza de mordida, Scar no podía compararse. El rey era quisquilloso al comer. Solo consumía los órganos más blandos y jugosos, dejando el resto para los demás. La presa era lo bastante abundante como para permitirse ese estilo de vida. En cambio, Shaka masticaba huesos solo para fortalecer su mandíbula. Todo esto se combinaba y convertía a Shaka en el león más fuerte, aunque fuera más joven y aún visiblemente más pequeño. Mírenlo, atacó al rey y lo encuentra divertido, rugió Scar, intentando aparentar poder. Pero en realidad, se sentía como una presa herida siendo rodeada por un depredador. Sus ojos sangraban profusamente, y podía saborear su propia sangre. Sabía a miedo. «Eres tan patético», lo fulminó Shaka de inmediato. Era su reacción más sincera al ver a Scar intentar ganarse a la manada cuando ya sabía que no podía ganar una pelea justa. La manada permanecía en silencio cerca de la entrada de la guarida. Algunos habían descendido por el sendero rocoso para tener una mejor vista del conflicto. Shaka dejó de rodearlo y avanzó lentamente, con las fosas nasales dilatadas y el pecho poderoso agitándose. Sus ojos brillaban con esa luz que solía tener justo antes de lanzarse sobre una presa. Scar quedó esperando, tenso. Tenía la mirada fija en la pata de Shaka, temiendo que cada paso lento se volviera borroso y lo lanzara hacia adelante. Pero incluso mirándolo directamente, no vio venir el ataque, porque Shaka se impulsó con las 4 patas al mismo tiempo, una técnica como ninguna que Scar hubiera visto antes. Aún así, el rey tenía su orgullo, así que con un rugido que mezclaba desesperación y rabia, se lanzó hacia Shaka. Alzó una pata delantera, pero Shaka se agachó bajo el golpe y embistió con la cabeza contra el pecho de Scar como un rinoceronte. Los leones eran conocidos por luchar con garras y colmillos, pero Shaka, con su mente humana, tenía más recursos. Sabía diferentes formas de dañar a su oponente. Su repertorio no se limitaba a cortes y mordidas, ahora que pensaba con claridad. Scar se agitó y arañó la espalda de Shaka. El joven león siguió empujándolo hacia atrás, hasta que Scar dobló el cuerpo e intentó hundir los dientes en el cráneo de Shaka. Pero la melena, cada vez más densa y oscura, protegió a Shaka del filo de los colmillos. Shaka había estado esperando ese momento, así que, sin desperdiciar un solo movimiento, se agachó, y explotó hacia arriba. Su cráneo impactó contra la mandíbula inferior de Scar. Todo hombre con sentido común sabía que un golpe directo a la mandíbula era un knockout. A diferencia de otros leones que solo sabían cortar, perforar o desgarrar, Shaka conocía bien los peligros del daño contundente. El sonido de hueso golpeando hueso se escuchó con claridad, y Scar experimentó por primera vez lo que era quedar noqueado. Sintió que el mundo se tambaleaba, y cayó al suelo con un golpe seco. Recobró la conciencia rápidamente, pero para entonces Shaka ya estaba encima otra vez. Scar adoptó una posición desesperada para defenderse. Era la misma postura que Zuri había adoptado cuando él intentó forzarla. «Si hubiera sabido lo débil que eres, te habría desafiado mucho antes», dijo Shaka, y se lanzó contra Scar. El rey yacía de espaldas, con los dientes expuestos y las garras extendidas. Su postura era puramente defensiva, sin capacidad de contraataque. Podía protegerse del asalto, sí, pero cada segundo en esa posición era una humillación para el rey. El plan de Scar había fracasado de forma desastrosa. Pero entonces, su salvación vino del lado más inesperado: la risa burlona de las hienas. Shaka estaba demasiado concentrado en Scar para notarlo. 2 hienas se aferraron a su pata trasera, provocándole un rugido de dolor mientras giraba rápidamente para evaluar la situación. En ese momento, Shaka tuvo otra revelación. En efecto, Scar nunca había sido el más fuerte. De hecho, siempre fue débil en combate. Pero lo que le faltaba en fuerza, lo compensaba con otras cosas, más sucias. La batalla había terminado. La guerra, acababa de comenzar. Capítulo 25. Scar vs Shaka, 2. Tercera persona. La batalla había terminado, y la guerra había comenzado. Shaka giró con violencia, hundiendo las garras en el lomo de una hiena y estrellándola contra otra. Ambas chillaron, pero más ya estaban llegando, sombras con dientes y risas. Scar no se levantó a pelear. Retrocedió arrastrándose, reajustando su mandíbula al abrirla y cerrarla. En cambio, Shaka se encontraba ahora frente al clan de hienas. 1 año y medio atrás eran 71 adultos, pero ahora eran más de 100, sin contar a los cachorros.
Al igual que los leones, el clan de hienas había prosperado bajo el gobierno de Scar. Shaka lanzó rugidos profundos que sacudieron el aire. Su intimidación surtió efecto, y aunque las hienas lo rodeaban, aún no se atrevían a lanzarse sobre él. Shaka las había estado hostigando durante todo un año, y eso les había generado un miedo inmenso, junto con un odio creciente hacia el joven león. Pero poco a poco, las hienas lo estaban ahogando con su número, y pronto reunirían el valor para atacarlo. Y Shaka no tendría oportunidad contra un centenar de hienas. Zuri rugió desde fuera de la guarida, pero las leonas la sujetaron. «Déjenme ir». Rugió, y luego se volvió hacia Sarabi. «Ayúdalo». Pero no obtuvo respuesta. Zuri sintió el corazón hacerse pesado en su pecho mientras veía cómo Shaka era lentamente superado por la multitud de hienas. Estaba impotente. No sabía qué hacer. «No hay nada que podamos hacer», dijo Sarafina. «Esta es una batalla entre reyes león. No es lugar para que una leona intervenga». «¿De qué estás hablando, Maya?» «Míralo. Está siendo atacado por las hienas. Scar está usando tácticas sucias, esto no es una pelea justa». Nala fue rápida en replicar mientras daba un paso al frente. «¿Entonces qué sugieres que hagamos?», preguntó Sarafina a su hija con una mirada firme. «Ayudarlo, por supuesto», respondió Nala con voz fuerte. «Si bajas corriendo y lideras la carga, ¿cuántas crees que te seguirán?», preguntó Sarafina con severidad. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Nala, bajando las orejas mientras miraba a su alrededor. Zuri hizo lo mismo, y ambas observaron uno por uno a los demás miembros de la manada. Solo 3 habrían dado un paso al frente en ese momento: Nala, Zuri y Sarabi. Pero por las expresiones en los rostros del resto, estaba claro. Nadie más los seguiría. No darían un paso para ayudar a Shaka. ¿Y por qué lo harían? Esta era una batalla entre leones. Una lucha por la dominancia. La tradición decía que las leonas no tenían lugar en ella, y Scar nunca pidió su ayuda. De ese modo, no había roto ninguna regla. Jugaba según las normas, aunque lo hiciera de forma injusta. Las hienas eran forasteras, y nada impedía que un rey pidiera ayuda a aliados externos si no eran parte de la manada. Así como 2 o 3 machos errantes podían unirse para derrocar a un rey, también un rey podía aliarse con hienas para que lo ayudaran. ¿Brutal e injusto? Sí. Pero no prohibido. Mientras la manada no interviniera, se consideraba válido. Pero más allá de eso, había una razón aún más profunda por la cual el resto de la manada no se uniría. Estaban felices y satisfechos bajo el gobierno de Scar. Llevaban una vida cómoda y placentera. Y por primera vez en años, la manada realmente prosperaba, no solo sobrevivía. Casi ningún cachorro había muerto gracias a la presencia de Scar y sus hienas, y estaban viviendo la mejor vida que un león podía tener. Entonces, ¿por qué arriesgarlo todo uniéndose a Shaka en una batalla perdida? Incluso si se rebelaban contra Scar, 100 hienas seguían siendo demasiado para la manada. Así que nadie estaba dispuesto a ponerse del lado de Shaka, salvo esas 3 leonas. Era la naturaleza misma la que las impulsaba a pensar primero en ellas mismas antes que en lo correcto. Shaka estaba solo, enfrentando a Scar y a un centenar de hienas. «Esto no está bien. Por favor, esto no está bien», dijo Nala mientras todas observaban a Shaka retroceder ante el avance de las hienas. «Lo siento, Nala, no hay nada que podamos hacer», dijo Sarafina, frotando su cabeza contra la de su hija para consolarla. Shaka continuaba lanzando rugidos y gruñidos profundos para intimidar a cualquier hiena que se acercara demasiado, pero era dolorosamente evidente que su intimidación no duraría mucho. Con cada segundo que pasaba, las hienas se volvían más atrevidas. Pronto, fueron lo bastante valientes como para empezar a hacer chasquear sus mandíbulas cerca del punto ciego de Shaka. El joven león sabía que estaba en serios problemas ahora, y su mente trabajaba como una máquina para encontrar una forma de sobrevivir a la situación. Miró hacia la guarida y hacia la manada más de una vez, pero después de la tercera vez, aceptó que nadie vendría a ayudarlo. En la película, cuando Simba vivió una situación similar, las hembras, junto con otros animales, acudieron en su ayuda. Pero esta situación no era la misma. La sequía aún no había llegado, lo que hacía que las leonas estuvieran satisfechas bajo el mando de Scar, y Shaka no era el príncipe destinado al trono de las tierras del reino. Así que, una vez más, Shaka tuvo que apretar los dientes, y salvarse solo.
Sus ojos giraron frenéticamente buscando a Scar. En cuanto lo vio, Shaka corrió de inmediato hacia el león mayor. Si lograban matar a Scar, entonces esperaba que el resto de la manada lo aceptara como rey y lo ayudara. Lanzó zarpazos a los cuerpos que intentaban detenerlo, y se libró fácilmente del clan de hienas gracias a su inmensa velocidad. Scar estaba preparado para recibirlo, y ambos se lanzaron uno contra el otro. Chocaron en el aire y luego cayeron al suelo con un golpe sordo. El polvo se elevó mientras se desgarraban violentamente. Shaka mantenía la calma y usaba tácticas para ganar la pelea, no solo instinto. Torció su cuerpo y apuntó sus colmillos hacia la columna de Scar. La melena era demasiado espesa para penetrarla, así que apuntó a la parte expuesta de la columna. Pero aún así, la piel de un león estaba hecha para resistir ese tipo de ataques letales. No estaba pegada a la carne, lo que le daba flexibilidad. En lugar de morder directamente la columna, Shaka terminaba mordiendo más que nada piel suelta. La batalla cambió de enfoque. En lugar de ataques frontales, ambos comenzaron a atacarse las espaldas. Intentaban morder la columna, desgarrar las patas traseras o arrancarse la cola. Sí, la cola. Scar lo intentó, pero no logró atrapar la cola más corta de Shaka. En cambio, Shaka se aferró a la cola de Scar mientras ésta se movía, y tiró con toda la fuerza que pudo. Scar soltó un rugido de furia y dolor. Shaka lo arrastró con pura fuerza bruta. Scar clavó las patas en el suelo, pero sus garras solo dejaron una línea impotente mientras Shaka comenzaba a sacudirlo como un muñeco. Shaka no se limitaba a mover el cuello para sacudirlo. Usaba sus patas delanteras para empujar y liberar explosiones de poder con un patrón rítmico. Finalmente, Scar resbaló y cayó al suelo. Shaka aprovechó el momento para montarlo y lanzarse al cuello. Sus mandíbulas se cerraron sobre la espesa melena oscura, pero también atraparon algo de carne, suficiente para asfixiar al oponente. Pero Shaka nunca habría tenido tiempo suficiente para sofocarlo, porque el tiempo no estaba de su lado. Mientras estaba ocupado con Scar, 3 hienas lo embistieron de costado. Shaka soltó de inmediato su mordida cuando sintió un chasquido en sus costillas. Aulló con fiereza, entre dolor y rabia, y redirigió su atención hacia las hienas. Scar aprovechó el momento para intentar huir. Ya no podía enfrentarse a Shaka, especialmente ahora que estaba ciego de un ojo. Su nuevo ojo ciego no solo lo afectaba visualmente, sino que desestabilizaba todo su equilibrio y movimiento. A esas alturas, era presa fácil para Shaka. Shaka lanzó un zarpazo a las hienas. Atrapó a una de costado, y la hiena emitió gemidos dolorosos como un cachorro herido mientras se retorcía en el suelo. Estaba claro que un solo golpe de Shaka le había roto las costillas y perforado órganos. Las otras hienas retrocedieron de inmediato tras eso. Shaka aprovechó ese momento para lanzarse una vez más contra Scar. Alcanzó su máxima velocidad en unas pocas zancadas y lo alcanzó. Le mordió con fuerza las patas traseras. Esta vez, Scar no rugió, sino que soltó lo más parecido a un grito de miedo que un león podía emitir. Tiró con fuerza, intentando escapar de Shaka, pero el joven león se aferraba como un cocodrilo. Al final, Scar logró escapar, pero al precio de desgarrarse los músculos y dejar un trozo de carne en la boca de Shaka. Cogió rápidamente para alejarse, pero antes de que Shaka pudiera seguirlo, más hienas cayeron sobre él. Saltaron a su espalda y le mordieron el hombro. Shaka se alzó sobre sus patas traseras y rugió antes de dejarse caer de espaldas, aplastando a la hiena con su peso. Rápidamente rodó para no exponer su vientre y siguió luchando contra las demás. Venían como olas del océano, arremetiendo contra él desde todos los ángulos. Cuanto más atacaban, más valientes se volvían, y la intensidad solo aumentaba. Shaka lanzaba zarpazos una y otra vez. Con una sola pata alcanzó a 3 hienas al mismo tiempo, y con otro golpe derribó a 2 más. Pero donde caía una, parecía que 2 más tomaban su lugar. Pateaba con las patas traseras para proteger su espalda, y giraba con rapidez para no dejar ningún flanco abierto. Pero poco a poco, lo estaban desgastando. Fue entonces cuando Zuri ya no pudo seguir mirando. Por primera vez en años, algo superó el instinto de supervivencia de un animal. Zuri bajó y cargó contra el clan de hienas. Ellas se sobresaltaron. Aullaron y rieron mientras se dispersaban antes de que pudiera alcanzar a la mayoría. Se abrió paso hacia Shaka, despejando a las hienas que se interponían en su camino. Las hienas se alejaron y los dejaron en paz. La situación cambió, y el clan rodeó a Shaka y Zuri.
Aunque una sola hembra no representaba un cambio decisivo, las hienas no atacaron de inmediato. Observaban. Evaluaban. Buscaban una apertura. La respiración de Shaka era pesada y sonora. Ese breve respiro era más que necesario, y durante un momento, la miró. ¿Estás bien, Shaka? Preguntó Zuri con preocupación. Capítulo 26. Exilio y promesa inquebrantable. Primera persona. Las cosas no pintaban nada bien para mí. La única luz en medio de esta situación era la leona que estaba a mi lado, de pie, protegiéndome. Pero con eso solo ponía en peligro su propia vida al intentar defenderme. Un león contra 100 hienas estaba condenado. 2 leones contra 100 hienas, también. ¿Estás bien, Shaka? Me preguntó. Esa pequeña, apenas la mitad de mi tamaño, me preguntaba si yo estaba bien o no. Debería sentirme insultado o avergonzado, pero en su lugar, solo sentí que mi corazón latía un poco menos pesado en el pecho. Estoy bien, respondí, tratando de recuperar el aliento. No debiste bajar, Zuri, dije con la mandíbula tensa. Lo sé, fue su única respuesta, mientras movía rápidamente para cubrir todos los flancos. Deberías quedarte, perteneces a la manada, dije, y en ese momento tomé una decisión. La situación no me daba tiempo para dudar. Hice un plan mental, y en él, ella no estaba. No debía, y no la incluiría. ¿Vas a huir? Preguntó, volviéndose hacia mí. Si es así, llévame contigo. No, fue mi respuesta. Su rostro se quebró, y me miró con detenimiento, como si intentara leer mi expresión porque no confiaba en mis palabras. ¿Por qué no? Era solo una adolescente, ni siquiera una adulta aún. Tenía más posibilidades de escapar solo que con ella. Además, no quería ponerla en peligro y arriesgar su vida. No necesitaba ayuda. Solo necesitaba tiempo. Porque sabía exactamente lo que tenía que hacer. Porque volveré por ti, dije, y toqué su hocico con el mío. Lo prometo. Volveré, susurré, y tomé una bocanada profunda de aire. Había recuperado el aliento suficiente para la tarea que venía. Me alejé de ella mientras seguía clavada en el sitio. Mis ojos recorrieron la tierra. Miré más allá de todas las hienas moteadas y fijé mi mirada en Scar, que se ocultaba detrás de su pequeño ejército. Scar. Te lo ruego, rugí. Por favor, vive bien y sobrevive los próximos 2 años, dije, haciendo una promesa. Después de 2 años, volvería para quitarle la vida, y todo lo que le era querido. Mis ojos se dirigieron entonces hacia Sarabi y Nala, que estaban frente a la guarida. Esperaba que vieran la determinación en mi mirada. Esperaba que fueran testigos de mi promesa. Scar era más débil que yo, y ya podía derrotarlo en un combate justo. Pero su ejército de hienas era el verdadero problema. No era un protagonista de cuento capaz de invocar refuerzos cada vez que necesitara ayuda. El destino no vendría a salvarme provocando un gran incendio. Dentro de 2 años, reuniré un ejército propio y alcanzaré todo mi potencial. Scar, empieza a contar tus malditos días. Me giré de golpe y corrí hacia el horizonte. Escuché un alboroto a mis espaldas, las hienas riendo mientras me alejaba, y la voz de Zuri gritando algo. Mátenlo. No dejen que escape. Rugió Scar con furia y pánico. Pero no podía seguirme con sus patas traseras heridas. Yo era solo un borrón de velocidad explosiva y, en cuestión de segundos, había puesto una gran distancia entre nosotros. Las hienas me siguieron en oleadas, y su cantidad era tanta que, a la distancia, parecían una sombra moviéndose. Pero la mayoría no me persiguió por mucho tiempo. Una cantidad así era excesiva para acabar con un león cansado y herido. Aquellos a los que ya había golpeado fueron los primeros en rendirse, pensando que igual me derribarían sin su ayuda. Poco después, otros más abandonaron la persecución, y eso continuó cuanto más se prolongaba. Luego de casi 15 minutos, solo unas 20 hienas seguían tras de mí. Pero a esas alturas, yo ya estaba agotado y al borde del colapso. No se rinden, ¿eh? Murmuré mientras miraba hacia atrás. Y casi de inmediato entendí por qué no se daban por vencidas. Reconocía a algunas de las hienas como las que más había intimidado. Había una en particular que destacaba, con una pequeña cola sin pelo. Le había arrancado la cola cuando se rió de mí. Esa hiena fue una de las primeras con las que luché cuando era joven. Supongo que todo ese acoso finalmente vino a morderme el trasero. Pero no me arrepentía de nada.
Si pudiera volver atrás en el tiempo, las molestaría aún más. Ya no corría, solo caminaba rápido. Tenía la boca abierta, con la lengua colgando, mientras jadeaba con respiraciones voraces. Estaba sobrecalentado. A diferencia de los humanos, que sudan y se enfrían mientras corren, la mayoría de los animales no puede hacer lo mismo. Así que necesitaba descansar o al menos bajar el ritmo antes de morir por un golpe de calor o un fallo cardíaco. Las hienas detrás de mí, en cambio, estaban un poco mejor. Principalmente porque no habían luchado contra Scar como yo, y porque las hienas están mejor adaptadas para maratones que los leones. Pero no importaba, porque ya había llegado al lugar que buscaba. Desde el principio, no había corrido en una dirección aleatoria. Años de entrenamiento y exploración me habían enseñado exactamente lo que debía hacer. Aceleré el paso y corrí hacia el abrevadero. Cuando llegué al lago, todos los demás animales huyeron. Yo los ignoré por completo y me lancé directamente al agua fresca. Nadé lejos de la orilla, lo suficiente como para que las hienas no pudieran alcanzarme. Los cocodrilos estaban mayormente tomando el sol, y los que estaban en el agua se dispersaron en cuanto me sumergí. Había matado a un cocodrilo no hacía mucho, y los animales en este mundo eran lo bastante inteligentes y conscientes como para recordarlo, y no atacarme. Me quedé en el agua, tomando un momento para enfriar mi cuerpo. Jadeaba intensamente mientras empapaba mi espesa melena. Me estaba enfriando a un ritmo rápido. No pasó mucho tiempo antes de que las hienas llegaran al abrevadero, y se detuvieron en la orilla, tal como lo había previsto. No se atrevieron a entrar al agua. No solo odiaban el agua, también había cocodrilos en el lago, así que tenían miedo de acercarse demasiado. Las hienas llegaron una por una, y pronto las 20 estaban repartidas a lo largo de la orilla. Parecían una manada de animales intentando beber. Aullaban y soltaban risas burlonas. Algunas intentaban empujar a otras al agua, incitándose entre sí para que alguien diera el primer paso. Hacían movimientos bruscos, daban un paso hacia el agua, y luego retrocedían corriendo. Oye. ¿Qué crees que estás haciendo? Vuelve aquí o los cocodrilos te van a atrapar. Jajaja, pensé que los leones eran valientes, pero él está huyendo de nosotros. Gato cobarde. Entonces, ¿por qué no te lanzas tú al lago tras él? Ni loco. Hay cocodrilos ahí. Entonces no puedes llamarlo cobarde, ¿cierto? Literalmente solo soy una hiena, y él es un león. No puedes quedarte ahí para siempre. Vamos a despedazarte. Me insultaban desde la orilla, pero yo mantenía la calma y simplemente los observaba. Como ninguno quería lanzarse al lago a perseguirme, eso me daba tiempo para recuperarme. Al parecer, preferían esperar a que eventualmente volviera a tierra firme. Algunos incluso comenzaron a orinar en el agua, pero ni siquiera eso me hizo reaccionar. Me mantuve tranquilo, y mi cuerpo empezó a enfriarse desde el núcleo. Esperé. Y esperé. Y esperé un poco más, hasta que finalmente me recuperé. Conté a las hienas en la orilla y me aseguré de que el número no hubiera aumentado. Por suerte, no había llegado ningún refuerzo. Debían de estar seguras de que 20 de ellas serían suficientes para derribarme. Reflexioné unos segundos, evaluando mis posibilidades. Contra 100 hienas, no tenía ninguna. Pero contra 20 esas bestias desagradables, me gustaban mis probabilidades. Así que actué. Splash. Salpiqué el agua y moví los brazos como si algo me hubiera atrapado y me estuviera arrastrando hacia el fondo. Las hienas lo notaron de inmediato y comenzaron a observarme con atención. Seguí actuando como si un cocodrilo finalmente me hubiera atacado. Solté algunos rugidos y hasta luché contra un enemigo invisible. Las hienas se reían y chapoteaban en el agua. Sin darse cuenta, algunas comenzaron a avanzar un poco más para observar de cerca mi supuesta desgracia. Te dije que los cocodrilos te iban a atrapar. Mírenlo. Mírenlo. Eso te pasa, bastardo sin cola. Y entonces me sumergí por completo. Las risas de las hienas sonaban apagadas bajo el agua mientras me deslizaba lentamente hacia ellas. El agua estaba turbia por todo el movimiento, así que nunca me vieron venir. Un momento de silencio, y cuando finalmente alcancé la orilla, exploté fuera del agua. Solté un rugido profundo y lancé la garra contra la hiena más cercana. Se reía demasiado, su mandíbula estaba completamente abierta.
Cuando mi garra lo golpeó con toda la fuerza, su mandíbula inferior se desgarró y voló por los aires en una explosión sangrienta y brutal. Su cuerpo quedó inerte y cayó al agua casi de inmediato. El resto de las hienas quedó paralizado, completamente tomado por sorpresa por mi aparición repentina. A la mayoría de los animales jamás se les cruzaba por la mente la idea de fingir para engañar al enemigo. Fue casi demasiado fácil engañar y superar a mis oponentes, con una mente humana. Se dispersaron como un rebaño de ciervos cuando lancé mi emboscada. Sacudí mi cuerpo para quitarme el exceso de agua del pelaje, y entonces me concentré. Abracé mi lado depredador, y en ese momento, las hienas eran presas. Liberé sobre ellas toda la rabia que aún me quedaba. Enfrentándome con mi cuerpo ya recuperado, 19 ratas gigantes aterradas no eran nada. Las destrocé como si fueran juguetes. Tercera persona. La noche cayó sobre la sabana, engullendo el caos que había tenido lugar en la tierra. La batalla entre Scar y Shaka, la guerra contra las hienas, todo se desvaneció en un pesado silencio. Cuando llegó nuevamente la mañana, la manada fue al abrevadero a beber. Pero, a diferencia de otros días, el bullicio habitual de vida alrededor del lago había desaparecido. El aire estaba inmóvil, y el suelo, marcado y manchado de sangre. Buitres cubrían el cielo en tal número que casi proyectaban sombras sobre la tierra. Cuando las leonas se acercaron a la orilla del lago, vieron montones interminables de cadáveres. Todos pertenecían a las hienas que habían perseguido a Shaka. Sus cuerpos yacían destrozados, rotos en pedazos, y algunos trozos eran devorados por los cocodrilos. Entre los miembros de la manada, Sarabi caminaba entre la escena, observando de cerca los cuerpos y la sangre que manchaba la tierra. Pero incluso tras una búsqueda minuciosa, no encontró ni una sola gota de sangre que perteneciera a Shaka. En ese momento, quedó claro. Shaka había resistido una vez más. Sonrió. ¿Cómo no hacerlo, al recordar que ella fue quien dio a luz a ese monstruo? La promesa seguía en pie, firme e inquebrantable. Shaka sobrevivió, y volverá. Capítulo 27. Viaje y descubrimiento. Primera persona. He explorado cada rincón de las tierras del reino a lo largo de los años. Conocía la geografía a la perfección. El clima, los aromas, el paisaje, desde los arbustos más pequeños hasta los árboles más grandes, todo me resultaba familiar. Se sentía como mi hogar. Pero nunca había ido más allá de las tierras del reino. Había llegado hasta los límites del reino y me había asomado desde los acantilados implacables que marcaban nuestras fronteras, para entender cuán grande era realmente el reino. Pero nunca fui más lejos. Siempre regresaba. Pero hoy fue diferente. Hoy, finalmente crucé esa línea. Dejé el lugar que llamé hogar durante 2 años y me adentré en el mundo exterior, un mundo que definitivamente no fue mostrado ni explorado lo suficiente en la película de Disney. Las tierras del reino era una región elevada, casi como una enorme meseta que sostenía un ecosistema completamente distinto en su cima, como un pequeño paraíso oculto del resto del mundo. No podías simplemente salir del reino corriendo en línea recta. No era tan fácil como cruzar terreno llano. Había rutas específicas que seguir si querías aventurarte en el mundo exterior. Conocía esas rutas gracias a mis exploraciones, así que no fue difícil dejar atrás las tierras del reino. Una vez fuera, la diferencia en el paisaje fue casi inmediata. Los árboles, las colinas, e incluso la tierra ya no me resultaban familiares. Pero seguí adelante. No iba exactamente corriendo ni tenía prisa, ya que sabía que nadie me seguiría fuera del reino. También estaba extremadamente cansado y agotado, así que los primeros días de mi viaje fueron lentos. Por mucho que quisiera aparentar otra cosa, no fue fácil enfrentarme en serio contra 20 hienas. Incluso si no me hubieran atacado, destrozar a 20 de ellas requirió un esfuerzo enorme. Mi viaje me tomó poco más de una semana. Durante ese tiempo recorrí una gran distancia, atravesando distintos paisajes y desafíos que, aunque no ponían en riesgo mi vida, eran molestos de todas hienas. Otra cosa a tener en cuenta es que el lugar al que me dirigía era completamente diferente del de Simba. Lo supe porque, a lo largo de mi viaje, nunca crucé un desierto ni ninguna tierra seca. La mayoría de las regiones por las que pasé podrían describirse como traicioneras. Había colinas, y la vegetación era escasa. A menudo eran muy distintas entre sí, pero todas compartían algo en común. La vida no podía prosperar en esos lugares.
Percibí el olor de algunos animales y llegué a ver a unos cuantos, lo cual era raro, ya que la mayoría huye instintivamente al verme. Pero la presa allí no era ni de cerca suficiente para alimentar a un felino enorme como yo. Así que seguí viajando hasta encontrar la región perfecta donde la vida pudiera prosperar. Y encontré una así, más o menos después de una semana de viaje. Una semana después. Esto me resulta familiar, murmuré para mí mismo mientras contemplaba la llanura que se extendía ante mí. La tierra era mayormente plana, extendiéndose en todas direcciones con un pasto bajo y seco que apenas superaba mis tobillos. Era de un color amarillento, con parches verdes donde el suelo retenía más humedad. Algunos árboles de acacia estaban esparcidos por la zona, ofreciendo justo la sombra suficiente para refrescar el cuerpo del calor. Ya podía notar signos de vida en esta región. Había nidos de hormigas en algunas ramas también. Soplaba una brisa y aspiré el aroma del mundo. El aire era cálido y arrastraba polvo. Tenía un olor familiar de alguna manera. Podía oler estiércol a lo lejos, presas y otros animales que me eran conocidos. Caminé por las llanuras observando con atención mi nuevo entorno. Seguí los rastros en el suelo y el rastro de los aromas. Me llevaron hasta un pequeño grupo de ñus pastando en la zona más verde del horizonte. Seguí avanzando y también me encontré con varias cebras y gacelas. En efecto, el lugar estaba lleno de vida, lo que significaba más comida para mí. Al parecer, el lugar podía sustentar a un depredador como yo. Era el lugar perfecto para establecerme por un tiempo. De hecho, el lugar me recordaba extrañamente a las tierras del reino. La diferencia era mínima. Simplemente, este lugar no podía compararse en términos de verdor y abundancia con mi hogar. Los animales me miraban con ojos sabios mientras caminaba bajo el sol. Parecían estar familiarizados con los leones y sabían que, si me veían, significaba que no estaba tratando de cazar. El calor fue otra cosa que noté de inmediato. Las tierras del reino era cálido, pero no insoportablemente caluroso. Podías ver el calor elevándose del suelo en ondas visibles, tenues. Eso me obligaba a reducir el paso, quisiera o no. Mi prioridad era encontrar el abrevadero de esta zona. Siempre hay vida donde hay agua. Quién sabe, tal vez incluso empezaría a cazar allí, porque me moría de hambre. Los leones podíamos pasar varias semanas sin comer, pero eso no significaba que no estuviéramos hambrientos. Lo único que había hecho durante la semana era alimentarme de restos mientras viajaba, así que necesitaba comida, comida de verdad. Mi nariz marcó el camino mientras seguía el olor del agua y el barro que llegaba con frecuencia junto a la brisa. Seguí la fuente, sabiendo que pronto llegaría allí. Después de casi una hora de caminata, pude ver el abrevadero en el horizonte. Los alrededores también eran más verdes y llenos de vida que cualquier otro lugar. Verlo me llenó de entusiasmo, así que aceleré el paso y empecé a trotar hacia él. Pero entonces, vi algo extraño en el camino. Vi 4 rocas extrañas a lo lejos. Eran lo suficientemente grandes como para llamarlas peñascos, pero tenían una forma casi triangular. Y, al observarlas más de cerca, parecía que se movían con el viento. ¿Qué es eso? Me pregunté mientras reducía la velocidad. Ya no podía ni mirar el abrevadero a lo lejos. Estaba completamente concentrado en aquella cosa rara que había aparecido en el entorno. Cuando me acerqué aún más, finalmente vi algo que me dejó completamente desconcertado. Era una criatura rectangular extraña, del tamaño de un rinoceronte. Tenía unas grandes cosas negras y redondas como patas. Entonces lo entendí. Los recuerdos de mi vida pasada, que lentamente se habían ido desvaneciendo con el tiempo, regresaron de golpe y me sacudieron como un camión. Fue una nostalgia abrumadora. Esas no eran rocas, eran tiendas de campaña. Y la criatura rectangular no era otra cosa que un auto. Mierda santa. Encontré humanos. Capítulo 28. Nuevo hogar. Primera persona. Mierda santa. Humanos. Por un momento, me congelé por completo mientras mi cerebro se volvía loco, pensando en 1000 cosas sin dedicarle energía a controlar mi cuerpo. Pero luego sacudí la cabeza y aparté esos pensamientos inútiles que orbitaban mi mente. Empecé a pensar con lógica en lugar de dejarme llevar por la sorpresa. Por supuesto que había humanos en este mundo. La película animada nunca se extendió más allá de las tierras del reino, pero existía todo un mundo fuera de eso. Había humanos, otros animales, otros continentes y todo lo demás.
Y no era sorprendente ver humanos en una región tan próspera como esta. Por el vehículo y la tienda, supuse que eran investigadores. Los humanos tienen una curiosidad infinita que los lleva a estudiar y aprender todo sobre el mundo. No eran cazadores furtivos ni depredadores, así que no interferirían con nada. Lo más probable es que solo estuvieran observando. Todo estaba bien, no había razón para entrar en pánico. Aún así, era irónico encontrarme con humanos de Esdir. Me sentía igual de emocionado que asustado. Asomé el hocico y aspiré el aroma del entorno. Estaba siguiendo el rastro del agua, así que no me había concentrado en otros olores. Pero ahora que respiré el aire sin estar rastreando nada en específico, pude oler el aroma antinatural de los repelentes de mosquitos y otros olores humanos. Había 5 aromas distintos, lo que significaba que probablemente había 5 personas dentro de la tienda. Curioso, me acerqué lentamente al campamento. ¿Son cámaras? Dije al observar más de cerca el auto. Había un montón de equipos sobre el vehículo, pero lo que reconocí fue la cámara. Tal vez no solo eran investigadores, sino también fotógrafos. Un grupo de fotógrafos de vida salvaje. Oh, no me jodas, dijo algo. Algo que no fui yo. Me detuve y miré al hombre que acababa de aparecer de la nada frente al coche. Era un hombre negro, y estaba sentado en el asiento del conductor. También podía entenderlo. Se sentía raro, pero 2 años no eran suficientes como para haber olvidado el inglés. Solté una risa entre dientes al ver cómo la sangre se le iba del rostro. Estaba congelado en el lugar y casi podía oler su miedo. Nuestros ojos se encontraron. Él me miraba con los ojos bien abiertos, llenos de terror, mientras yo simplemente lo observaba, cada vez más entretenido. Me acerqué a él muy lentamente. Chicos, chicos, chicos. Gritó con el rostro completamente serio, intentando no alterarme a pesar del pánico que sentía. Al parecer, alguien escuchó su llamado, ya que hubo movimiento dentro de la tienda más cercana. Otro hombre salió con una expresión de fastidio evidente en sus movimientos. ¿Qué? Preguntó, y cuando me vio, se quedó congelado igual que el primero. ¿Qué pasa? Se oyó otro movimiento, esta vez desde la tienda contigua. Una mujer salió usando gafas de sol. Ella también se quedó paralizada, igual que los anteriores. Durante un largo rato, todos nos quedamos ahí. Nadie se movía. Ellos estaban demasiado asustados para hacer algo repentino, mientras yo estaba demasiado entretenido como para querer cambiar la situación. No se preocupen, ya probé monos y no me gustó mucho su sabor. Seguro ustedes saben parecido, dije y solté una carcajada. No entendían el lenguaje de los leones, pero sí escucharon mis resoplidos profundos, que yo llamaba risa. Eso pareció ponerlos aún más nerviosos. Te dije que deberíamos haber contratado a un guardabosques por si acaso, dijo el hombre negro desde el vehículo, con una voz frustrada y temerosa. Su tono era como un susurro, pero el volumen era como un grito. Solo mantente tranquilo, si quisiera matarnos ya lo habría hecho, dijo el hombre frente a la tienda, con una postura cuidadosa y tímida. Giré el cuerpo hacia él y di 3 pasos al frente. Lo observé con atención. Era extraño ver a un humano desde la perspectiva de un animal. Eran feos. Como gusanos. En la naturaleza, la fuerza y la capacidad de sobrevivir eran sinónimos de belleza. Pero los humanos no tenían garras, ni colmillos, ni pelaje. Se veían tan vulnerables que resultaba algo desconcertante. Eso los hacía poco atractivos. Oh, Dios, por favor no me comas, dijo el hombre. ¿Era un hombre? Al observarlo mejor, me di cuenta de que era muy joven. Probablemente un adolescente. Soy muy joven para morir, ni siquiera puedo beber todavía, añadió con una sonrisa temblorosa. Lo ignoré y giré hacia el último humano. Era una mujer, pero a diferencia de los otros 2, me miraba con asombro y admiración. Noté que se había quitado las gafas de sol. Apenas podía ver un destello de miedo en sus ojos, interesante. Me acerqué a ella. El chico se estremeció y tembló cuando pasé junto a él y me aproximé a la mujer. Contuvo la respiración cuando me detuve frente a ella. Estaba lo suficientemente cerca como para que sintiera mi imponente presencia. El miedo en ella creció, pero también lo hicieron el asombro y la fascinación. Parpadeé, confundido. Si fuera mi vida pasada y me viera a mí mismo, estaba seguro de que me estaría cagando del susto. Con mi tamaño actual, fácilmente pesaba el doble que ella. Incluso estando de pie, yo le llegaba al pecho caminando en 4 patas.
Vaya, mírate nada más, dijo ella, tragando saliva con la respiración entrecortada. Eres diferente a todo lo que he visto, tan distinto en estructura corporal comparado con los demás. ¿Tendrá algo que ver con tu cola? Se preguntó a sí misma, tratando de lidiar con los nervios y el pánico. Movió lentamente la mano hacia su bolsillo y sacó algo. Pensé que iba a ser un arma o una pistola, pero para mi sorpresa, sacó una pequeña libreta y un lápiz, y empezó a garabatear en ella. La loca comenzó a dibujarme en su cuaderno. Supongo que era una de esas chicas apasionadas hasta la obsesión por ciertas cosas. Escuché un movimiento a mi lado y ambos giramos la cabeza hacia la tercera tienda. Vi una pequeña cabeza asomándose por la abertura. Por lo que pude notar, era un hombre mayor. Nos miró durante unos segundos antes de volver a meterse en silencio y cerrar la tienda con el cierre. Como si eso fuera a detenerme. Negué con la cabeza y me aparté de la mujer. Observé una última vez el campamento antes de alejarme por completo. Aunque encontrarme con humanos fue interesante, se volvió aburrido cuando estaban tan asustados. Además, seguían siendo parte de la naturaleza, así que no era algo tan extraordinario. En cambio, volví a concentrarme en el pozo de agua. Mi prioridad debía ser calmar mi sed y conseguir comida lo antes posible. Dejé a los humanos a su suerte y caminé hacia el pozo. El lugar era algo diferente al que teníamos en las tierras del reino. En lugar de un lago, parecía ser el remanente de un río enorme. Supuse que durante la temporada de lluvias era un río y que se secaba en la estación seca. Había algunos animales en la orilla, bebiendo con cautela el agua lodosa. No vi ningún cocodrilo en la orilla, pero por el comportamiento de los animales, asumí que había cocodrilos en el agua. Los animales herbívoros se alejaron cuando me acerqué. Bebí el agua mientras mantenía la vista atenta en la superficie. Si veía la más mínima onda o movimiento en el agua estancada, me alejaría al instante. Los cocodrilos aquí podían ser como los de casa. Podían ser agresivos con cualquier criatura que se acercara demasiado. Por lo que sabía, eran depredadores oportunistas que se comían lo que fuera. Así que fui precavido. Una vez que quedé satisfecho, rodeé el pozo de agua. Estaba en constante búsqueda de oportunidades. No estaba precisamente en las mejores condiciones y estaba cansado por el viaje, así que prefería encontrar una presa enferma, vieja o herida que pudiera derribar fácilmente. Pero aún mejor, si veía a otro depredador comiendo, podía robarle la comida. La naturaleza decía que todo se vale, y robar presas a otros depredadores definitivamente no era algo que me avergonzara a estas alturas. Me tumbé bajo la sombra de un árbol cercano al pozo. Jadeaba para enfriar mi cuerpo bajo el abrasador calor de la sabana. Mis ojos se mantenían alerta desde la sombra. Cazaría después de refrescarme y descansar. Esta región aún era completamente nueva para mí. No sabía dónde pastaban la mayoría de las manadas, no sabía dónde dormían las presas, no conocía su rutina ni sus rutas. Eso haría que cazar fuera mucho más difícil, y probablemente tendría que esforzarme más de lo habitual. Hola. Escuché una voz proveniente de la copa del árbol. Alcé la vista y vi a un buitre grande y con cara de pocos amigos posado en una de las ramas. Hola, respondí, dudoso. ¿Eres nuevo por aquí?, me preguntó. Qué raro, nunca había hablado con aves antes. El único que recordaba era Zazu, pero lo devoraron poco después de que Mufasa muriera. Intentaba hacer algo en secreto para Saradi, y eso no le salió nada bien. Scar se lo comió, pero ni siquiera se lo tragó. Vomitó al ave después de masticarla un par de veces. Aquella escena brutal y repugnante seguía muy vívida en mi memoria. Sí, respondí. Oh, dijo. Sentí que mi respuesta era justo lo que quería escuchar. Esta va a ser una buena comida, susurró para sí mismo mientras me miraba de arriba abajo, tal como yo miraría a una presa desde la distancia al cazar. En fin, bienvenido al Serengeti, sangre nueva, dijo con una sonrisa amplia y perturbadora. Capítulo 29. Un nuevo orgullo. Primera persona. La oportunidad llega para quienes saben esperar. Splash. Mis orejas se alzaron y mi cuerpo adoptó una postura alerta al escuchar el sonido. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro al observar la escena que se desarrollaba en el pozo de agua. Mientras una manada de cebras se turnaba para beber, el agua cobró vida de repente y una mandíbula reptiliana se cerró sobre la pata delantera de una de ellas. El caos estalló mientras todos los demás animales cercanos salían corriendo lejos del agua.
Incluso las otras cebras no intentaron ayudar a su compañera. Simplemente huyeron. Cada criatura vive solo para sí misma. La cebra emitió un sonido desgarrador. Sonaba parecido al relincho de un caballo, pero más agudo y entrecortado. Lo más parecido que podía compararlo era con un motor dañado que no lograba arrancar. La presa luchaba con fiereza, levantando polvo y salpicando agua al mismo tiempo. Pero el cocodrilo estaba igual de decidido a no soltarla. Las mandíbulas de los cocodrilos están diseñadas para atrapar a su presa y no soltarla jamás. Observé con los músculos tensos y listos mientras los dos animales forcejeaban entre sí. Era como ver un tira y afloja entre la vida y la muerte. La naturaleza dicta que para que uno viva, el otro debe morir. El cocodrilo simplemente se aferraba a la cebra, usando el peso de su cuerpo para asegurarse de que la presa no escapara. Por eso, después de 2 minutos de lucha, la cebra se agotó. En ese momento, el cocodrilo empezó a usar su fuerza y comenzó a arrastrar a la cebra hacia el agua. No fue un tirón rápido. El cocodrilo no podía superar tan fácilmente a una cebra adulta. Era más bien una tracción constante. Centímetro a centímetro, la cebra iba siendo arrastrada al agua. Y cuando una de sus patas entró al agua, la batalla de fuerza se volvió favorable para el cocodrilo. La cebra resbaló en el barro y empezó a perder el control. Estaba condenada, se podía ver que era inevitable. Fue en ese momento exacto que decidí moverme. Salí disparado desde la sombra y corrí hacia el cocodrilo. Solté un rugido áspero. Mis patas salpicaron agua al pisar en el borde del pozo. Cuando llegué a la escena, golpeé con fuerza la cabeza del cocodrilo. El impacto estalló en el agua. Sentí la dura armadura del lagarto prehistórico, pero la fuerza bruta de mi ataque fue suficiente para hacerlo retroceder. Soltó a la cebra, permitiéndole escapar. Gracias por la comida, dije, y salí del agua poco profunda corriendo también. La cebra huyó, pero entre el agotamiento por luchar con el cocodrilo y la herida en su pata, era más lenta que un recién nacido. Le permití alejarse del pozo de agua. Si la hubiera matado al instante, habría sido un fastidio mover el cadáver. Así que guié a la cebra herida hasta el lugar donde quería que estuviera. Me moví a la izquierda para hacerla ir a la derecha, y corrí por su derecha para empujarla hacia la izquierda. Hice esto durante unos segundos hasta que la cebra estuvo justo donde quería que estuviera. Entonces, puse fin a su sufrimiento. Fue una muerte rápida. Lancé mi zarpa hacia sus patas traseras, haciéndola colapsar contra el suelo, y me abalancé sobre su cuello. Mis colmillos se hundieron en su carne, anclándose y dándome un agarre firme sobre la presa. La cebra se debatió bajo mí por un rato. La última chispa de vida de cualquier animal siempre se va con extrema resistencia. Un animal moribundo es siempre el más fuerte. Pero usé mis patas para mantenerla presionada contra el suelo. Unos segundos después, la cebra quedó inmóvil. Ni siquiera me detuve a descansar, ya que fue una caza demasiado fácil. Me puse de pie, aún con la cebra entre las fauces, y arrastré el cadáver hacia la sombra cercana. Comí mi comida bajo el árbol. Era mi primer verdadero alimento en más de una semana, así que el instinto se apoderó de mí rápidamente y empecé a devorar la carne. La naturaleza me creó para poder sobrevivir sin comida durante largos periodos, pero con el estilo de vida abundante que llevaba en las tierras del reino, había sido duro pasar una semana sin comer. Cuando abrí el vientre de la cebra, un aroma cálido y espeso me golpeó. El olor era intenso y penetrante. Un humano vomitaría con solo aspirarlo. Pero para mí, ese era el olor de la carne fresca. Cuánto extrañaba esto, dije, y como un rey, comencé festín por los órganos. Dejé los intestinos y el estómago, pero me comí el resto. El hígado era la mejor parte. Jugoso y tierno, como tofu. Después vino el corazón, que era como un bizcocho con una gruesa capa de crema por dentro. Luego vinieron los pulmones, los riñones y el bazo, cada uno con una textura distinta que enriquecía la comida. Puede que pienses que comer carne todo el tiempo se vuelve aburrido, pero cada parte del cuerpo ofrece un sabor diferente, como una cena de acción de gracias. Eres un buen ejemplar, ¿no es así? Creo que me hice una impresión equivocada, viendo que tienes un dorso bastante único, dijo el buitre mientras agitaba sus largas alas. Pero mientras agitaba las alas, corría hacia mí como una gallina. No se acercaba demasiado, ni se alejaba por completo, lo suficiente para observar, pero también para huir si lo atacaban. Ese comportamiento decía mucho sin decir nada.
Los animales pueden hablar entre ellos, pero gran parte de la comunicación se basa en el lenguaje corporal. De hecho, los leones somos una excepción. Somos criaturas sociales, y entre los miembros de la manada, hablamos bastante. Pero no se ve lo mismo en otros animales, ni siquiera entre los que viven en manadas. Así que puedes imaginar cómo me sentía cuando ese maldito buitre no dejaba de hablarme. Era bastante hablador. ¿Qué quieres? Pregunté mientras lamía la sangre dentro del cuerpo de la cebra. La sangre era espesa y tan roja que casi parecía negra. Ese tipo de sangre también era una de mis favoritas. También era la favorita de Zuri, porque le gustaba lamer el desorden rojo de mi cara después de alimentarme. Era una de sus cosas favoritas de la comida. No mucho. Es solo que, al ver que estás solo y que lo que estás comiendo es una cebra adulta, pensé que seguramente habría sobras para mí, dijo el buitre con un tono expectante. La cebra que comía era adulta. Podía pesar unos 300 kilos, suficiente para alimentar a toda una manada, mucho más que un solo león. Incluso para mí, era demasiado. No alimento a los que no me pertenecen, dije. Prefiero dejar que se pudra antes que dártela a ti. Eso es desafortunado. Pero igual, la carne podrida me sirve, respondió, con un optimismo irritante. Lanzaré los restos al agua para el cocodrilo, dije, y eso por fin lo dejó sin palabras. Los cocodrilos son conocidos por comer de todo, incluso huesos. Se decía que su ácido estomacal podía disolver hasta clavos de hierro. Pero el buitre no se movió de su sitio. Simplemente se quedó ahí, observándome devorar la mejor parte de la carne. El silencio se prolongó por un buen rato, hasta que decidí hablar de nuevo y por fin lanzarle la propuesta que había estado rondando en mi mente desde el principio. Te diré algo. Te dejaré comer todo lo que quieras. Y no solo eso, te daré todos los restos de mis cacerías de ahora en adelante. Nunca volverás a pasar hambre, dije, y me detuve un momento. Pero solo si te conviertes en mi súbdito, añadí. El buitre parpadeó, claramente interesado. ¿Qué quieres decir con ser tu súbdito? Simplemente significa que serás parte de mi manada, así que harás lo que yo diga y me servirás, respondí, y eso pareció sorprenderlo por alguna razón. ¿Y qué es lo que me pedirás que haga? Preguntó con un tono incrédulo. Bueno, te pediré que vigiles para mí. No conozco esta región ni su terreno, así que me informarás dónde están los animales de presa para que pueda cazarlos. O en otros casos, me avisarás si ves algún animal débil o herido para que yo lo cace. Y cuando los derribe, te daré una parte, dije. El buitre me miró con los ojos muy abiertos por un momento antes de gritar. Estoy dentro. Estoy tan dentro. Estoy dentro al 100, 1000, 1000%. Exclamó el buitre y empezó a saltar en su lugar. Sonreí ante su emoción desbordante. Fue más fácil ponerlo a mi servicio de lo que jamás imaginé. Arranqué un gran trozo de carne y lo escupí. El pedazo cayó frente a él y enseguida se abalanzó para devorarlo con su afilado pico. Cuando terminó, soltó un graznido satisfecho y extendió las alas. Tal vez era la primera vez que comía carne fresca. Después de todo, los buitres eran solo carroñeros. Mi principal problema con esta nueva región era mi falta de conocimiento. No sabía dónde estaban los animales de presa, ni conocía sus rutas. Tampoco estaba familiarizado con el terreno, así que tener un ave en el cielo ayudándome podía ser de gran ayuda y una solución a ese problema. ¿Cómo se te ocurrió una idea tan genial? Preguntó mientras se limpiaba el pico con las alas. Hice una pausa antes de responder. Mi padre, el rey Mufasa, también tenía un súbdito alado. Lo llamábamos Zazu, y trabajaba y prosperaba bajo su mando. Hablando de eso, ¿cuál es tu nombre? Pregunté. Me llamo Grim, respondió, Grim el carroñero. Asentí con un leve murmullo. Tragué un trozo de carne y me presenté también. Y yo soy Shaka. Después de eso, disfruté de mi comida en silencio. Grim se sintió cómodo rápidamente a mi lado al ver que no pensaba hacerle daño. En un momento, incluso se acercó y empezó a comer conmigo la parte trasera de la cebra. Su afilado pico apuñalaba y arrancaba trozos de carne. El sol comenzaba a descender en el cielo. El color del mundo pasó de un brillante resplandor a un tono naranja apagado. Para ese momento, ya estaba satisfecho y yacía junto al cadáver. Mis ojos estaban cerrados, pero mis orejas movían, como si tuvieran conciencia propia. Escuchaban cualquier posible amenaza mientras yo caía en un sueño superficial.
Y fue entonces cuando sucedió. Un rugido atronador rasgó el cielo. Abrí los ojos de golpe y me incorporé de inmediato. Roar. Esperé y escuché con atención al mundo, y volvió a sonar. Roar. Y otra vez. Roar. Casi podía ver al león que había emitido ese rugido. Lo que podía deducir solo con el sonido dejaría perplejos a otros. Podía identificar su tamaño general, su estado de salud, la manada que había construido, su edad e incluso su estado de ánimo. Cada rugido de un león era único. Sonreí. Esperaba que hubiera una manada de leones en el Serengeti. Necesitaba formar un ejército para luchar contra Scar y sus hienas. Eso significaba que debía conquistar otra manada primero, antes siquiera de pensar en regresar. El rugido continuaba. Era un sonido de advertencia y una declaración de autoridad. Pero para mis oídos, sonaba como una súplica. Ese león estaba literalmente rogando ser derrotado y ver su manada conquistada. Pero entonces, mi sonrisa se desvaneció. Roar. Otro rugido partió el aire. Pero esta vez fue distinto. Lo había dicho antes. Cada león tiene un rugido particular, así que supe de inmediato que ese rugido venía de otro león. Uno diferente. Pero eso no fue lo peor. Roar. Un tercer rugido se escuchó, y nuevamente era de otro león distinto. En ese momento, fruncí el ceño y una sensación de inquietud empezó a surgir en mi interior. De pronto, ya no estaba en paz. 3 leones diferentes, 3 rugidos distintos, resonaban en la distancia. Eran diferentes, pero sonaban al unísono, como si fueran instrumentos tocando la misma melodía. Por supuesto. Las cosas nunca eran tan fáciles. La manada que planeaba conquistar no estaba gobernada por un solo rey. En su lugar, era liderada por una coalición de 3 o más leones. Capítulo 30. Plan simple. Primera persona. Creo que me va a dar dolor de cabeza, dije con un gruñido grave cuando terminó el espectáculo de rugidos. Los reyes leones patrullaban su territorio y enviaban advertencias con sus rugidos. Esto duró un buen rato antes de que finalmente cesaran. Por suerte, no se acercaron hacia mí. Si lo hubieran hecho, estaría prácticamente acabado. Había ganado mucha confianza después de vencer a Scar en un combate 1 a 1. Estaba seguro de poder enfrentarme de igual a igual, o incluso superar a otros leones machos. Pero contra 3. Eso todavía estaba fuera de mi alcance. Ganar esa pelea sería tan posible como empezar a volar en este mismo instante. No tenía oportunidad, era carne en olla abierta. Grim, ¿tienes algún conocimiento sobre la manada de leones que vive en esta región? Le pregunté al buitre, que estaba sentado satisfecho a mi lado, con el estómago lleno. ¿Te refieres a la manada Siringet? Asentí. ¿Así se llaman? ¿Cuántos miembros tienen? Bueno, son bastante famosos por aquí. Todos los animales conocen a la manada Siringet como los gobernantes de esta región. Diría que son unos 30 en total. Hay 3 reyes, obviamente, unas 15 hembras adultas, y el resto son cachorros y jóvenes subadultos, respondió Grim. Y vaya número. La llamada manada Siringet era más grande que nuestra manada en casa, a pesar de que nosotros también prosperábamos en nuestras tierras. Pero supongo que eso era de esperarse. Una manada liderada por 3 machos estaba destinada a ser más numerosa y dominante. La situación era tanto buena como mala para mí. Mi objetivo, como león solitario, era evidentemente derrotar a los reyes y tomar el control de la manada. Pero eso sería casi imposible con 3 reyes. Al mismo tiempo, precisamente porque la manada estaba gobernada por 3 machos, eran muchos en número. Lo cual era beneficioso para mi objetivo de formar un ejército. Derrotar a 3 leones solo parecía una tarea imposible, pero confiaba en poder lograrlo en el futuro. Si llegaba a ser necesario, incluso podría formar una coalición propia para derrocar a los reyes actuales. Y después de eso, pelearía nuevamente contra mis aliados para convertirme en el único gobernante de la manada. Era una tarea difícil, pero no imposible, especialmente para alguien como yo. Mientras pensaba en todo eso, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El cielo se teñía de un inquietante tono naranja, y en la oscuridad que se avecinaba, las criaturas vinieron por mí. Mis orejas se alzaron por instinto al escuchar el sonido de múltiples depredadores acercándose. Gruñí al reconocer el sonido familiar que emitían. Uou, uou, uou.
Lo más cercano a lo que podía comparar ese sonido era un aullido mezclado con una risa espeluznante. No era un sonido poderoso o amenazante como el de un león, pero esa no era su intención. El ruido que hacían se esparcía por toda la llanura, dando la impresión de que estaban por todas partes y eran más numerosos de lo que en realidad eran. Era una forma intimidante de anunciar su presencia. La mayoría de los animales se harían encima al escuchar eso. Pero en lo personal, a mí no me impresionaban en lo absoluto. Jodidas hienas, por supuesto que también están aquí, dije mientras me sentaba en posición. Estaba listo para estallar en cualquier momento. Podía imaginar por qué venían hacia mí. Probablemente por la cebra medio comida que tenía conmigo. Las hienas suelen alimentarse de carroña, así que no era de extrañar que vinieran por mí. Cuando finalmente entraron en mi campo de visión, fijé los ojos en ellas. Eran más pequeñas y delgadas de lo que esperaba. Me había acostumbrado a las hienas bien alimentadas de las tierras del reino, así que al principio ni siquiera estaba seguro de si eran adultas. Conté unas 16 o 17. No se lanzaron contra mí de inmediato, aunque era evidente que querían la comida. En cambio, optaron por rodearme. Seguían emitiendo ese maldito sonido mientras corrían en círculos a mi alrededor. Sus pequeñas colas estaban erguidas, y abrían sus fauces mostrando sus afilados colmillos. Babas viscosas caían al suelo mientras actuaban como bestias rabiosas. ¿En serio creen que pueden intimidarme? Pensé mientras las observaba. Al parecer querían que huyera sin luchar para así quedarse con la comida sin recibir heridas. La mayoría de los depredadores huirían en ese momento. Yo ya estaba saciado, y lo que sobraba no valía la pena pelear por ello. Incluso otros leones podrían haberse retirado. Pero yo no. Yo tenía asuntos serios con su especie. Y no representaban ninguna amenaza para mí. Ya había destrozado hienas más grandes y combatido contra grupos más numerosos estando herido y agotado. ¿Qué iban a hacer ahora estas 16? Finalmente, se dieron cuenta de que no tenía intención de marcharme, así que decidieron atacarme. Una hiena en particular pensó que sería buena idea morder el cadáver e intentar robármelo. Así que le di una bofetada que la mandó a volar. En el momento en que entró en mi alcance, lancé mi pata contra él. Ni siquiera intenté arañarlo ni atraparlo, lancé la zarpa más parecido a una bofetada. Ni siquiera saqué las garras. Cuando mi pata lo golpeó, sonó como una explosión amortiguada, como un guante de boxeo golpeando un saco. La hiena se quedó paralizada, con el cerebro sacudido. Sus músculos se tensaron, lo que provocó que se cagase encima y se orinara en el acto, antes de caer al suelo, inconsciente. Como dije, le saqué la mierda de un golpe. Hubo silencio. Un silencio largo que se extendió durante un buen rato. La hiena inconsciente finalmente despertó y huyó de inmediato, aunque no sin resbalarse una o dos veces por el mareo. Después de eso, ninguna de las hienas volvió a acercarse a mí. Sabían que no podía terminarme toda la cebra, así que se quedaron rondando. Pero si ves a alguien noquear a uno de los tuyos de un solo golpe, realmente te quita las ganas de pelear. Yo todavía estaba demasiado lleno para moverme, así que no las espanté. En lugar de eso, me recosté bajo el árbol y descansé por la noche. Grim, avísame si intentan algo raro, le dije. Aún no conocía bien la región, y ninguno de los animales sabía quién era yo. Pero mañana marcaría el comienzo de mi vida aquí, en el Serengeti. El plan era simple. Prosperar, conquistar la manada extranjera y regresar a las tierras del reino para matar a Scar con mi propia manada. Por ahora, descanso. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.